Hay heridas que no sangran, pero duelen más que cualquier golpe. Esa clase de heridas que vienen cuando entregas lo mejor de ti a alguien y te paga con desprecio. Cuando amas sin condiciones, ayudas sin esperar nada, ofreces tu lealtad con las manos abiertas y recibes como respuesta el olvido. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido ese vacío que queda cuando quien prometió quedarse simplemente se va como si nunca hubieras existido? No estás solo, no estás loca, no fue tu culpa. Hoy quiero hablarte con el alma, no para revivir tu dolor, sino para que lo entiendas desde otro lugar. Dios ha visto todo, no una parte, no lo que tú contaste, lo ha visto todo. Cada gesto, cada palabra que diste con amor, cada traición que te partió por dentro, nada se le escapó. Y aunque el cielo parezca callado, hay algo que debes saber con certeza. El desprecio no se queda sin respuesta. Tal vez te preguntaste, ¿por qué me pagó así si lo ayudé cuando no tenía nada? O dijiste entre lágrimas, ¿cómo pudo tratarme como si fuera invisible después de todo lo que hice por él o por ella? Y tal vez, en medio de ese silencio que solo entiende quien ha sido herido, levantaste los ojos al cielo y dijiste, Dios, ¿acaso no viste esto? Y sí, Él lo vio y no ha olvidado. En un pueblo lejano, donde los caminos eran de tierra y el sol partía los campos al mediodía, vivía un hombre llamado Simón. No tenía grandes títulos, ni buscaba ser admirado. Su vida estaba hecha de trabajo honesto, manos firmes y una fe que no hacía ruido, pero sostenía todo. Tenía un pequeño taller de madera donde ayudaba a todos los que pasaban necesidad. Arreglaba sillas rotas sin cobrar, prestaba herramientas, compartía pan con quien no tenía. Y sobre todo, confiaba. Tal vez demasiado. Y en ese confiar, abrió su puerta a quien no debía. Aquel hombre se llamaba Darío. Llegó diciendo que había perdido todo. Con voz suave y ojos que sabían mentir, se ganó su afecto. Hermano, lo llamó, y Simón, sin pensarlo dos veces, lo trató como a uno. Le dio cobijo, le presentó a sus amigos, le compartió su mesa y hasta le ayudó a levantar un negocio propio. Pero no todo el que llega con hambre llega con gratitud. Y no todo el que sonríe viene con buena intención. Lo que Simón no sabía era que Darío no buscaba hermandad, buscaba una escalera. Y cuando estuvo lo suficientemente alto, pisó los peldaños que lo levantaron. Al principio, todo parecía sincero. Darío reía con Simón, hablaban de proyectos, oraban juntos en la iglesia del pueblo, compartían historias de vida. Los vecinos los veían caminar como hermanos, y Simón, en su corazón limpio, jamás dudó. Pensaba que había encontrado un amigo para siempre, pero hay silencios que son señales y gestos que, con el tiempo, revelan intenciones. Pasaron los meses. El pequeño negocio de Darío creció rápido, impulsado por la ayuda de Simón. Sus contactos, sus recomendaciones, incluso sus propios clientes. Y cuando el éxito comenzó a tocar la puerta, también cambió su actitud. Ya no visitaba con frecuencia, ya no saludaba con la misma calidez, y en las reuniones del pueblo evitaba incluso cruzar la mirada. Simón lo notó, pero no quiso pensar mal. Se dijo a sí mismo que tal vez eran los afanes de la vida, que tal vez Darío necesitaba espacio. Hasta que llegó el día que marcaría el quiebre. Era el festival anual del pueblo. Todos estaban allí. Simón, como cada año, repartía pan y jugo con los más humildes. Y al ver a Darío entre la multitud, se acercó con una sonrisa sincera y le dijo, «Hermano, qué gusto verte. ¿Cómo va todo?» Pero Darío no lo miró. Dio un paso atrás, ladeó el rostro con desdén y respondió, «Lo siento, no suelo hablar con gente que no tiene nada que ofrecerme». Simón se quedó quieto. El vaso que llevaba en la mano tembló. Pensó que había escuchado mal. Dio un paso más. «¿Qué dices, Darío? ¿Soy yo, Simón?»
Darío lo miró entonces, pero sus ojos ya no eran los mismos. Fuiste útil en su momento. Ahora tengo otras relaciones, otro círculo. No tengo tiempo para cosas del pasado. Y se marchó delante de todos. Sin una pizca de vergüenza, Simón sintió como algo en su pecho se quebraba, no por el orgullo, sino por la decepción, por todo lo que había dado, por haber creído, por haber amado con sinceridad. Esa noche no dijo nada, no buscó a nadie. Solo caminó de regreso a su casa con la espalda encorvada y los ojos secos, porque las lágrimas a veces no salen cuando el alma aún está en shock. Y mientras el pueblo dormía, Simón se arrodilló junto a su cama, sin entender nada, sin encontrar palabras, solo con una pregunta repetida en sus pensamientos. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pagó así? No hubo respuesta inmediata, pero el cielo no había quedado en silencio, porque cuando un corazón justo es despreciado, Dios no cierra los ojos. Simón no buscó venganza, tampoco levantó rumores, solo guardó silencio, como hacen los que prefieren que sea Dios quien hable por ellos. Pero por dentro, algo no dejaba de doler. El desprecio no era solo social, era espiritual. Había confiado, había abierto las puertas de su vida a alguien que solo vino a usarlo. Y ahora, ese alguien caminaba por el pueblo como si nada hubiera pasado. Los días pasaron lentos. El taller de Simón seguía funcionando, pero su ánimo ya no era el mismo. Atendía en silencio, trabajaba sin entusiasmo. Y cada noche, al apagar la lámpara, oraba con voz baja. Señor, no entiendo por qué permitiste esto, pero si tú lo viste todo, haz lo que tengas que hacer. Y Dios lo escuchó. Una noche, Simón tuvo un sueño. En él veía dos árboles creciendo uno al lado del otro. El primero era una vid frondosa, llena de uvas grandes, brillantes, exuberantes. El segundo, un olivo pequeño, sin hojas, aparentemente seco. Pero de pronto vino una tormenta. El viento arrancó las ramas de la vid, las frutas cayeron al suelo, el árbol se quebró. En cambio, el olivo permanecía firme, con raíces profundas, sin moverse ni un centímetro. Simón despertó con el corazón acelerado. No entendía el significado completo, pero en su interior supo que algo se estaba moviendo, algo invisible, algo que no dependía de él. Y fue entonces cuando comenzaron los rumores. ¿Supiste lo de Darío?, decían algunos en la plaza. Sus socios lo abandonaron. Hay deudas. Dicen que su negocio está por caer. Lo vi en la cantina, decían. Otros. Ya no es el mismo. Se le nota el peso de algo, como si todo lo que construyó se le estuviera viniendo abajo. Simón no celebró, no se alegró, pero en su espíritu entendió. Dios ya había comenzado a actuar, porque quien desprecia a un corazón limpio no lo hace sin consecuencias. Quien pisa la gratitud y escupe sobre el amor sincero, tarde o temprano recoge lo que sembró. Darío había construido su éxito sobre la ayuda de otro, y ahora, sin esa base, todo comenzaba a desmoronarse. Proverbios lo había dicho hacía siglos. Al que paga mal por bien, el mal no se apartará de su casa. Simón no necesitó decir una sola palabra. Dios ya estaba diciendo todo, pero la lección no era solo para Darío, también era para Simón, porque a veces Dios permite la traición, no para destruirte, sino para mostrarte con quien nunca debiste caminar, y para enseñarte que Él es quien recompensa, no los hombres. El sol seguía saliendo sobre el pueblo como cada mañana, pero algo había cambiado. Los murmullos sobre Darío ya no eran rumores, eran evidencias. Su tienda cerraba más temprano, su nombre ya no se escuchaba con respeto, y los mismos que antes lo adulaban, ahora cruzaban la calle para evitarlo. Simón, por su parte, siguió con su rutina.
Cada tabla que cortaba, cada silla que reparaba, la hacía en silencio, pero con paz, porque sabía que Dios, aunque demora, nunca olvida. Y esa certeza era más fuerte que cualquier deseo de revancha. Un día, mientras terminaba de acomodar herramientas al atardecer, alguien golpeó su puerta. Era Darío, pero ya no era el mismo. Sus ropas estaban gastadas, su rostro envejecido por el cansancio, y su mirada, esa que antes parecía altiva, ahora evitaba el contacto directo. Simón lo miró en silencio. No dijo nada, solo esperó. «Hermano», susurró Darío con voz temblorosa, «solo quería decirte que, lo siento, yo no supe valorar». Simón no respondió de inmediato, solo lo observó, y en su mente se cruzaron todos los recuerdos, las veces que lo alimentó, que lo defendió, que lo presentó como un hermano, y también la humillación en público, el dolor silencioso, las noches sin respuestas, pero no había odio en su mirada, había algo más profundo, había justicia cumplida. Porque lo que Darío sentía ahora no era solo arrepentimiento, era el peso de su propia siembra, era la carga de haber despreciado a quien Dios había puesto en su camino como bendición, y esa carga no se borra con palabras. «No tengo nada en qué decir», respondió Simón con voz serena, «solo que ahora sabes lo que yo sentí». Darío bajó la cabeza y se fue. Y Simón cerró la puerta, no con rabia, sino con el corazón en calma. Porque cuando Dios se encarga de hacer justicia, no necesitas levantar la voz, solo necesitas confiar. Desde ese día, algo nuevo comenzó a florecer en la vida de Simón. Personas que antes lo ignoraban comenzaron a buscar su consejo. Su taller se llenaba más seguido. Su nombre, que antes sonaba como el de un hombre común, ahora era asociado con integridad, con paciencia, con sabiduría, porque mientras Darío caía, Simón era levantado, no por mérito humano, sino porque Dios honra a quienes permanecen fieles, incluso cuando han sido despreciados. Y así como en el sueño, la vid frondosa pero superficial fue derribada, mientras el olivo firme, aunque simple, permaneció en pie. Así también fue Simón, el árbol que resistió la tormenta, y ahora Dios lo hacía florecer. El tiempo siguió su curso, pero las cosas ya no eran iguales. Donde antes había silencio y preguntas sin respuesta, ahora había claridad. Simón entendió que no todas las traiciones vienen para destruirte. Algunas llegan para separarte de lo que Dios ya no quiere en tu camino. Y mientras la vida de Darío se deshacía lentamente, como castillos de arena frente a una ola, la de Simón comenzaba a ser reconstruida, pero esta vez sobre roca firme. Un día, sin esperarlo, lo llamaron para ofrecerle un contrato con un grupo de comerciantes que querían renovar todo un conjunto de casas rurales. Lo habían observado en silencio durante años. Sabían que no tenía grandes ambiciones, pero su nombre estaba limpio. Y eso, para ellos, valía más que todo. «Queremos trabajar contigo», le dijeron, «porque contigo uno puede dormir tranquilo». Simón aceptó con humildad. Y mientras colocaba los primeros clavos en aquellas viviendas, su espíritu sonreía por dentro. Porque no se trataba del dinero, era la confirmación de que Dios había visto todo y que su recompensa venía desde lo alto, no desde las manos del hombre. Aquel taller humilde, hecho de madera vieja y paredes torcidas, se transformó con el tiempo en un espacio lleno de vida. Ya no era solo un lugar de trabajo, era un símbolo. La gente lo veía y decía, «Ese es el taller del hombre que fue despreciado, pero que Dios levantó», porque cuando el cielo actúa, no lo hace en secreto, lo hace en público, y no para humillar a los demás, sino para honrar a los que no buscaron venganza. Fue entonces que Simón comprendió una verdad que marcaría su alma para siempre.
Cuando alguien te desprecia, no es el final, es el inicio del escenario donde Dios se encargará de mostrar quién eras tú y quién era el otro, porque la justicia divina no solo castiga al ingrato, también exalta al fiel. Y no importa si el mundo te ignoró, si te dieron la espalda, si pisotearon lo que diste con amor. Dios no lo ha olvidado. Él cuenta tus gestos, Él valora tu silencio, Él recoge tus lágrimas, y cuando llega el momento, prepara la mesa delante de tus angustiadores, como dice el Salmo, una mesa que no se sirve con rencor, sino con honra, una mesa donde tú no te sientas a pelear, sino a recibir, una mesa que Dios adorna con restauración, propósito y nuevas oportunidades. Y si tú, como Simón, has sentido el peso del desprecio, quédate tranquilo, no es el final de tu historia, porque si los hombres te dejaron en el suelo, Dios te va a levantar de tal forma que todos tendrán que reconocer. Ese fue levantado por el cielo. Mientras la vida de Simón se fortalecía, el camino de Darío se volvía cada vez más oscuro. Lo que al principio parecía solo un tropiezo, pronto se convirtió en una caída sin fondo. Las deudas se acumularon, los aliados lo abandonaron y su nombre, antes celebrado en banquetes, comenzó a ser evitado incluso en la plaza del mercado. Y lo más doloroso de todo fue que nadie lo consoló. Los mismos que le reían los chistes, los que le extendían copas cuando el dinero fluía, desaparecieron sin mirar atrás. Porque así es la ingratitud. No solo destruye al otro, también termina destruyendo a quien la siembra. Darío trató de recomenzar, tocó puertas, ofreció disculpas, pero ya no era lo mismo. Su nombre, sin ser odiado, había perdido el brillo. La gente no lo rechazaba con ira, sino con desconfianza, como quien mira a alguien que alguna vez traicionó y no sabe si hacerlo otra vez. Un día, sentado en una banca de piedra, Darío alzó los ojos al cielo y dijo en voz baja: «¿Qué hice mal, Señor?». Y el silencio que recibió como respuesta fue más claro que 1000 palabras, porque Dios ya había hablado, ya había actuado. Ahora solo quedaba recoger lo sembrado. Simón, en cambio, no hablaba de Darío, no contaba su versión, no exhibía su herida. Su silencio era maduro, porque cuando uno entiende cómo actúa Dios, ya no necesita probar nada. Solo sigue caminando, dejando que el cielo ponga a cada uno en su lugar. Y el pueblo comenzó a notar la diferencia. La presencia de Simón traía calma, la de Darío incomodidad, no porque uno lo intentara y el otro no, sino porque la marca que deja el desprecio no se borra fácilmente. Fue entonces cuando una anciana del templo, al ver a ambos pasar en días distintos, dijo algo que muchos repitieron por años: «El que honra, florece. El que traiciona, se marchita por dentro». Y aunque nadie lo mencionó directamente, todos sabían de quién hablaba, porque la caída de Darío no fue un accidente. Fue justicia, no venganza. No castigo humano, justicia divina, aquella que llega sin ruido pero transforma todo, aquella que no necesita ruido para demostrar que Dios nunca deja sin respuesta un acto de desprecio. Y si tú has sentido que diste lo mejor de ti a personas que hoy te ignoran, si fuiste leal y te pagaron con silencio, si ayudaste y ahora ni siquiera te saludan, escúchame con el corazón, no estás olvidado. El mismo Dios que vio lo que hiciste, también está viendo lo que hacen contigo. Mientras tanto, Darío vivía cada vez más lejos. Había intentado levantar nuevos negocios, nuevas relaciones, nuevos comienzos, pero todo lo que edificaba se deshacía con el tiempo. No por mala suerte, no por enemigos, por algo mucho más profundo, por la falta de bendición. Porque cuando uno desprecia la fuente de bendición que Dios puso en su camino, la bendición no regresa. Cambia de dirección, y eso fue lo que pasó.
Lo que antes estaba destinado a Darío terminó reposando sobre Simón. ¿Y por qué? Porque Dios no solo castiga al que desprecia, también recompensa al que soporta sin perder el corazón. Y esa es la verdadera justicia divina. No se trata solo de ver al otro caer, se trata de ver cómo tú, sin necesidad de aplastar a nadie, eres levantado por manos eternas. Una tarde, un visitante llegó al pueblo. Era un predicador de paso, que al escuchar hablar tanto de Simón, quiso conocerlo. Entró al taller, lo observó en su oficio y le dijo: «Hermano, me han dicho que Dios te ha bendecido mucho. ¿Cuál es tu secreto?». Simón miró sus manos callosas y fuertes y respondió con la misma calma que lo caracterizaba: «Cuando me despreciaron, no devolví el golpe, me arrodillé y el cielo hizo el resto». El predicador no dijo nada más, porque a veces una vida entera predica más que 1000 sermones. La historia de Simón llegó más lejos de lo que él imaginaba. Personas de otras aldeas venían a escuchar sus palabras, no porque fuera un gran orador, sino porque su vida hablaba con verdad. No necesitaba elevar la voz, bastaba con ver su paz, bastaba con oír cómo trataba a los suyos. Bastaba con notar que, aunque lo despreciaron, jamás dejó de ser bueno. Y esa coherencia es lo que más honra el cielo. Darío, desde su rincón lejano, supo que Simón había sido invitado a hablar en una gran reunión de líderes regionales. Nadie lo dijo para burlarse. Nadie lo anunció con orgullo vengativo. Fue solo una noticia más, que cayó en su corazón como un recordatorio. El que desprecia cosecha soledad. El que honra recibe honra. Ese mismo día, Darío escribió una carta. No para limpiar su imagen, no para volver a tener lo que perdió, solo para pedir perdón. Un perdón que no buscaba reconstruir, sino liberar. Simón escribió: «Si algún día llegas a leer esto, quiero que sepas que he cargado por años con la vergüenza de haber despreciado tu bondad. Hoy comprendo que no solo rechacé tu ayuda, sino que rechacé una bendición enviada por Dios, y ese error me marcó para siempre». Nunca supo si la carta llegó, pero en el fondo entendía que algunas heridas no se cierran con tinta, sino con tiempo, con humildad y con el juicio de Dios. Mientras tanto, Simón seguía sembrando, no con palabras, sino con actos. No buscaba redención ajena, solo vivía. Y en cada clavo que martillaba, en cada consejo que daba, en cada oración que susurraba por la noche, repetía sin darse cuenta una misma verdad: Dios no olvida a los que aman con sinceridad, porque la justicia de Dios no siempre cae como rayo. A veces es una lluvia lenta que va limpiando, restaurando, devolviendo, y un día, sin aviso, esa justicia te alcanza, no para vengarte, sino para devolverte lo que el desprecio te quitó: dignidad, propósito, paz. Simón no solo fue restaurado, fue honrado, no solo fue levantado, fue establecido. Su nombre, que una vez fue pisoteado, ahora era defendido incluso por los que no lo conocían bien. Porque cuando Dios responde, lo hace con evidencia, y esa evidencia no deja lugar a dudas. El desprecio no pudo detenerlo. La traición no pudo destruirlo, y la herida solo fue el camino hacia su mayor bendición. El día que Simón fue invitado a hablar ante una multitud en la capital, no fue por fama ni por influencia, fue por testimonio, porque cuando una vida ha sido restaurada por Dios, el mundo no puede ignorarla. Subió al pequeño escenario de madera con la misma humildad con la que siempre vivió. No llevaba discursos preparados, solo su historia, y eso era suficiente. «No vengo a hablarles de éxito», comenzó. «Vengo a hablarles de fidelidad, porque cuando das todo por alguien y te pagan con desprecio, no es el final, es el principio de algo mayor.
si dejas que Dios se encargue. La gente lo escuchaba en silencio. Había jóvenes, ancianos, personas que venían con heridas parecidas, y en cada frase suya sentían una verdad que no se enseña, se transmite. Un día me despreciaron, me humillaron delante de muchos, me trataron como si no valiera nada, y lo más fácil habría sido devolver lo mismo. Pero decidí algo que cambió todo. Entregué mi dolor a Dios. Hizo una pausa. Respiró profundo. Él vio todo, cada lágrima, cada silencio, cada oración, sin respuesta. Y aunque pareció tardar, un día me demostró que su justicia no falla. No castigó con furia, actuó con sabiduría. Y lo que perdí por confiar en el hombre, lo recuperé multiplicado por confiar en él. Al terminar, no hubo gritos ni aplausos exagerados. Solo lágrimas, solo gente de pie, solo almas sabiendo que habían recibido algo más que un mensaje, una confirmación, porque muchos allí también habían sido despreciados. Y ahora sabían qué hacer con ese dolor. Volver al pueblo fue distinto. Simón ya no era visto como el carpintero herido, sino como el hombre levantado por la mano de Dios. No por su gloria, sino para mostrar la gloria de aquel que no abandona a los suyos. Y Darío lo supo desde lejos, lo escuchó por otros y lloró. No por celos, sino por verdad, porque el juicio de Dios no vino para destruirlo, sino para que entendiera y entendió que cuando desprecias lo que el cielo te entrega, no pierdes a una persona, pierdes el acceso a una bendición eterna. Y tú, que has leído esta historia hasta el final, tú que diste todo y recibiste silencio, tú que ayudaste, amaste, sostuviste, y hoy cargas con el vacío de la ingratitud, Dios ya te vio, y como hizo con Simón, también te levantará. No en secreto, no a escondidas, sino en presencia de todos los que te despreciaron, porque cuando Dios hace justicia, la hace en público,